si llueve mucho, tengo que apartar mis días para sembrar después, porque si llueve mucho va a llevar mucho mi semilla, entonces tengo que apartar mis días. Ahora si va a ser normal o va a haber mucho sol también, tengo que estar pendiente de eso también. Y ahora que ya está esta estación en nuestra finca, entonces nosotros vemos de que antes las pérdidas eran más, pero ahora no, porque debido a eso, como le mencionaba, las decisiones se toman en base a los datos. Fue un proyecto que se desarrolló en alianza entre CAFOD y Centro Humboldt. CAFOD, una organización de la Iglesia Católica de Inglaterra, y Centro Humboldt, una organización nicaragüense. El proyecto contempló tres grandes componentes: un componente de fortalecimiento de capacidades, un componente de buenas prácticas adaptadas al cambio climático y un componente de incidencia en políticas públicas. Este proyecto estaba dirigido como grupo meta principal a técnicos y técnicas de las organizaciones socias de CAFOD en Centroamérica, un proyecto centroamericano que cubre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De esta manera que los técnicos de estas organizaciones, técnicos y técnicas vinculados directamente a los programas de desarrollo de los proyectos que apoya CAFOD con estas organizaciones, fueron uno de los beneficiarios directos. Otros beneficiarios directos o grupos meta fueron los pequeños agricultores, líderes y lideresas comunitarias, que desarrollaron las habilidades para lo que es la observación comunitaria del clima. Por ejemplo, nosotros sembramos un poco de verdura, así cebolla, cilantro, casi de todo un poco para comer y para vender si tenemos grande. Entonces por eso nos interesa también el tema, para saber cuándo podemos sembrar y para cuándo podemos cosechar, y cuándo es tiempo de regarle, que necesita agua, y cuándo no, cuando va a haber mucho sol, mucho frío. Es un bien para la comunidad que lleva a saber los cambios climáticos que se está afectando a nivel nacional, internacional y a nivel comunitario, ¿verdad? Porque sabemos nosotros lo que vivimos es del cultivo. Por medio de estos aparatos empecemos a controlar nuestra siembra de cultivo, que por medio de este aparato nos puede indicar el tiempo, lo que queremos aprovechar, ¿verdad? La mayoría de la gente ahora se están más acercando y pidiendo información, ¿sí? Yo hago un gráfico mensual, digamos, como los días que más llueve y los días más calurosos y los días más fríos y la temperatura más alta. O sea, hago una gráfica del mes, los días que más llueve, los días que menos llueve y los días que sobresale de caliente. O sea, hago una gráfica mensual, y al final de año hago una gráfica de todo el año, de cada mes, cómo ha estado su soporte de temperatura. El proceso es sencillo. Solo vamos, digamos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana recopilamos todos los datos que tiene el aparatito, y entonces los recopilamos, seguimos recopilando los del mes. La lógica del proyecto consistió en lo siguiente: a partir de ir creando capacidades en los temas de cambio climático, adaptación al cambio climático, la vigilancia comunitaria del clima, y algunos aspectos vinculados a la incidencia de políticas públicas. Entonces se desarrolló las capacidades, al menos de manera preliminar, mediante cursos en línea, mediante talleres tanto regionales como nacionales, y acompañamiento técnico de campo, pues, en los lugares donde están los proyectos. Entonces la lógica fue, a partir de esa capacidad desarrollada, las organizaciones y los pequeños agricultores pudieran implementar medidas de adaptación al cambio climático.
Las capacitaciones me han servido de mucho porque he aprendido mucho a hacer gráficas. Nunca había habido una oportunidad así en el cantón, en el municipio donde yo vivo. Digamos, allí muchas personas se han incluido para ver cómo está lo del clima, para comunicarse cómo están las comunidades de nuestro alrededor. De ahí hay personas que llegan a nuestra comunidad a ver cómo está el clima, ¿va? Nos llegan a preguntar, mire, ¿y cómo va a estar el clima para estos días? Entonces nosotros les decimos, fíjese que el clima ahorita está favorable, mire, no puede hacer esto o haga esto. Que digamos el clima nos dice cómo va a estar, digamos, durante el periodo del mes o algo. Antes no teníamos mucho conocimiento sobre estos aparatos, pero ahora que ya nos tenemos, hasta otras personas que pasan por la estación nos dicen ahí que este aparato nos ayuda pues a mejorar la información que nosotros tenemos. Esta estación nos facilita para nosotros posteriormente tomar decisiones cuándo sembrar y cuándo no. Porque ahorita esto es un experimento el que estamos haciendo ahorita con este cultivo y pues y comparando con otros productores de la misma comunidad o de las mismas familias, entonces ahí estamos viendo los cambios. Entonces, y eso y más estas capacitaciones que nos están brindando, entonces nos van a ayudar más a decidir cuándo sembrar y cuándo no. El trabajo de observación climática comunitario se complementa con un trabajo de observación técnico que es desarrollado desde Centro Humboldt a través del monitoreo de centros de investigación y centros de oficiales meteorológicos, en el sentido de ir compilando, ir monitoreando, identificando información que es relevante para la toma de decisiones a nivel local. Queremos que esta información llegue oportunamente al productor mediante sistemas de alerta que puedan preverle ciertas situaciones. Los datos que él compila diariamente también queremos que sean confrontados con alguna información que le va a permitir tener mayor comprensión sobre los fenómenos climáticos. Entonces la información diaria de clima hay que confrontarla con los históricos del territorio, con las normas históricas territoriales. El dato de clima diario se confronta con los pronósticos oficiales de las entidades oficiales. El dato diario se confronta también con ejercicios de proyecciones climáticas que elaboramos del Centro Humboldt, con los cuales queremos identificar tendencias futuras en cambios de clima o en los patrones de temperatura y precipitación a futuro. El dato que ellos compilan también hoy lo deben confrontar con información compilada en esta misma fecha el año pasado. Toda esta información entonces tiene como propósito tratar de brindar la mayor cantidad de elementos posibles para que los productores comunitarios y las productoras comunitarias tengan el mayor margen de donde poderse estar informando. Y principalmente vincular la información científico-técnica con la información y el saber local de las comunidades. Estamos colaborando con el proyecto para fortalecer las informaciones sobre el sistema climático, ya que el clima varía, pues no está en un solo sentido de que hoy está lloviendo, mañana hace sol, y entonces por el cambio brusco del clima ellos pusieron estas estaciones climáticas en nuestras comunidades. A nosotros nos va a ayudar muchísimo como productores porque del punto de vista nos orientamos mucho con esta estación. Ella nos orienta a nosotros como productores, que sí en el sentido que con las capacitaciones que hemos recibido, nosotros sí miramos que sí podemos sembrar o no podemos sembrar. Que a través de esto uno se da cuenta con más rigor técnico cómo está el clima y para tomar decisiones en los cultivos. Hay cultivos pues que requieren de una cantidad de agua, hay otros cultivos pues que requieren menos, otros más. En el caso pues de la temperatura hay algunos cultivos pues que se necesita una determinada temperatura, pues ya sea mínima o máxima.
Entonces son muy importantes para uno tomar decisiones. No es solo pues que caiga el agua, también es uno tomar decisiones para ver qué hacer, para ver qué mejorar, para planificarse con el tiempo, para el futuro, para uno pues así poder salir adelante contra el cambio climático.